Hola a todos, ¿cómo están? En esta serie de videos trataremos sobre los punteros en C. El concepto de puntero es súper importante dentro del lenguaje y entenderlo nos será bastante útil cuando veamos más adelante en el curso sobre administración dinámica de memoria y estructuras de datos dinámicas. Pero aquí nos centraremos en aspectos más conceptuales sobre direcciones de memoria, organización de la memoria y punteros, lo cual inclusive nos permitirá explicar con más detalle cuestiones que estuvimos usando hasta casi axiomáticamente, por ejemplo, cuando usábamos la función scanf o del por qué cuando modificábamos los elementos de un vector en una función se reflejaba en el vector original y otro tipo de cuestiones. Entonces vamos a ver la definición de los punteros, la relación entre punteros y vectores, punteros y matrices, como las distintas formas de enviar una matriz a una función y operar desde allí, el concepto de puntero doble al final y por último ciertos ejercicios conceptuales de aplicación. Ok, entonces antes de meterlos en lleno a lo que son los punteros, repasaremos ciertas cuestiones que estuvimos mencionando hasta ahora sobre la organización en la memoria. Entonces, hasta ahora, en lo único que hablamos de la memoria era que cuando definíamos una variable, reservábamos una región en la memoria para almacenar datos en esa variable, con los distintos tipos de datos. Entonces, pensando ya en la memoria y cómo están organizados los datos en la memoria, podemos pensar que es un vector o arreglo unidimensional de elementos, donde cada uno de esos elementos es un byte. Acuérdense que un byte tiene 8 bits. Entonces tenemos una agrupación de celdas enumeradas en forma consecutiva, donde cada una de esas celdas es un byte. Este es un esquema representativo nada más. Entonces, si a la hora de definir una variable que va a almacenar un tipo de dato, nosotros podemos reservar o una celda o varias celdas que están en forma contigua. Por ejemplo, para almacenar un tipo de dato int necesitamos 32 bits o 4 bytes. Entonces, si definimos un tipo de dato, una variable que almacena un tipo de dato int, entonces lo que se va a hacer es reservar 4 celdas contiguas o juntas o consecutivas, podríamos decir también, para almacenar ese tipo de dato. Entonces, para un double va a ser de 8 bytes, para un char va a ser solamente un byte. Entonces, cada una de esas variables está asignada a una cierta dirección de memoria, ¿verdad? Y esa dirección está numerada en forma hexadecimal. Entonces, justamente repasando esta parte de tipo de datos, entonces, si consideramos los tipos de datos primitivos int, char, float y double, entonces tenemos que el int ocupa 4 posiciones de memoria, el float también, el char ocupa 1 y el double ocupa 8. Una función que nos da la cantidad de bytes que ocupa un tipo de dato o una variable, porque acuérdense que cuando definimos una variable la asociamos a un tipo de dato, la función que nos retorna la cantidad de bytes que ocupa en memoria es el sizeof. Entonces el formato de utilización es sizeof y entre paréntesis va el tipo de dato o la variable. Entonces nos da justamente la cantidad en bytes, o sea, nos retorna un entero que indica la cantidad en bytes en memoria que ocupa ese tipo de dato. Entonces aquí justamente se muestra para char, int, long, float, double, el long, long y nos imprime justamente la cantidad de bytes que ocupa en memoria. Inclusive podemos utilizarlo para saber qué espacio ocupa un arreglo. Entonces en este caso tenemos un arreglo G o un vector G de 5 elementos de tipo entero. Y aquí si ponemos sizeof y el nombre del vector, nos dice justamente cuántos bytes ocupa. Entonces 5 elementos de tipo entero, 4 bytes cada uno, entonces tenemos 20 bytes en total. Esta función vamos a usar bastante adelante, vamos a usar mucho de aquí en adelante cuando empecemos a hacer asignación dinámica de memoria. Ok, entonces pasando un poco a los ejemplos, vamos a ver, lo primero que vamos a recordar es algo que venimos empleando hasta ahora y que justamente yo le decía simplemente que no se olviden de poner el ampersand cuando usaban el scanf. En realidad lo que estamos diciendo aquí en el scanf es, con este operador, que lo que se lee por teclado se cargue en la dirección de A. Entonces si ponemos el ampersand antes de una variable nos da la dirección de la variable. Entonces voy a comentar esto aquí porque no lo voy a usar. Entonces voy a definir, por ejemplo, dos variables A y B, y a A le voy a asignar un número 5 y a B un número 10. Ok, sí, voy a imprimir aquí un mensaje que diga el valor de A es, y voy a imprimir su valor. Ok, entonces, ups, claro, nunca indiqué justamente que era la variable A. Ok, entonces el valor de A es 5. Ahora, si quiero imprimir
la dirección de memoria donde está, que corresponde a la variable a, donde tenemos almacenado un 5 ahora. Entonces justamente lo que vamos a hacer es imprimir el valor de su dirección. Entonces ahora vamos a colocar lo siguiente. La dirección de la variable a es, y cuando ustedes quieren imprimir una dirección, el formato es porcentaje %p. Entonces ahí ponemos la dirección de a. Y ahí nos va a mostrar justamente en qué dirección de memoria está alojada la variable a, o el tipo o el dato que contiene la variable a. Acuérdense, cuando ustedes declaran una variable, le asignan un identificador, pero lo que hacen es reservar una región de memoria. Entonces, digamos, la región de memoria reservada para a empieza en esta dirección. Acuérdense que van a ser 4 bytes. Ok, entonces con esta, justamente anteponiendo el ampersand al nombre de una variable, nos da la dirección de la variable. Ok, entonces esto vamos a anotar aquí como comentario. Ampersand nos da la dirección de una variable. Ok, entonces ahora sí ya podemos definir lo que son los punteros. Conceptualmente, un puntero es una variable que puede contener la dirección de otra variable. Ok, entonces si le podemos asignar, por ejemplo, a un puntero la dirección de a. Entonces voy a definir un puntero. Cuando definimos un puntero, también tenemos que definir el tipo de dato al que va a apuntar. Entonces voy a llamarle aquí p a la variable. Acuérdense que es una variable que contiene la dirección de otra variable. Entonces aquí, para indicar que va a ser un puntero, le anteponemos al nombre el asterisco. Entonces con esto indicamos que estoy definiendo un puntero que se va a llamar p y que va a apuntar a variables de tipo de dato int. Eso es algo importante también, poner a qué tipo de dato va a apuntar, y más adelante vamos a ver por qué. Pero por lo pronto lo dejamos así. Entonces, si un puntero va a apuntar a una variable, tenemos que considerar también el tipo de dato de esa variable. Ok. Entonces, para que p apunte efectivamente a a, justamente hacemos una asignación. Es una variable que contiene direcciones. Ok, entonces le vamos a asignar la dirección de a. Entonces con esto decimos que p apunta a la variable a. Para separar voy a poner así. Ok. Entonces si imprimimos ahora justamente el valor, aquí le voy a poner un salto de línea. El valor de p es, y acuérdense, para imprimir una dirección de memoria, también te viene de p de pointer, puntero. Ahí ponemos justamente p. O sea, p tiene la dirección de a. Entonces justamente sale que la dirección de la variable a es esta, que está en hexadecimal, y el valor de p, que justamente, como está apuntando a esa dirección, va a ser la misma, ¿verdad? Entonces en p estamos almacenando la dirección de a. Ok, ¿qué podemos hacer con eso ahora? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo en una expresión escribo justamente otra vez el asterisco p, lo que estoy haciendo es acceder al valor al que apunta p. Entonces p está apuntando a a. Entonces lo que va a hacer con asterisco p es acceder al valor de a. Entonces si yo hago lo siguiente, así. Entonces voy a cambiarle esto aquí, voy a poner acá. No le puse aquí este salto de línea. Entonces sale ahora que el valor de a es 10. O sea, aquí era 5. Y con esta operación le cambiamos a 10. Entonces, ¿cómo se interpreta esta expresión que está aquí? Se interpreta que a donde apunta p, y p está apuntando ahora a eso le voy a cargar un 10. Entonces ahora vamos a ver desde el lado de la variable b. Entonces vamos a imprimir la dirección de la variable b que creamos. Entonces tenemos que la variable a está en esta dirección y la variable b está en esta otra dirección. O sea, si nos fijamos por los valores de la dirección, justamente está a
y a su izquierda está B, porque tiene una numeración menor. Y justamente como A es de tipo int y ocupa 4 bytes, entonces ocupa una región contigua, o sea, perdón, en realidad es este 4, tomo el 4, 5, 6, 7 y el 8 ya le corresponde a A. Entonces justamente es porque tiene 4 bytes un tipo de dato int. Entonces con esto también podemos visualizar eso. Ok, entonces como P es una variable, en realidad, entonces puede cambiar su valor y ahora apuntar a B, por ejemplo. Entonces hacemos que el nuevo valor de P sea la dirección de B. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. El nuevo valor de a donde apunta P va a ser el valor que ya tenía más el valor de A, por ejemplo. Entonces vamos a ver ahora cuál es el valor de B. Entonces el valor de B es, y vamos a imprimir el valor de B. Dice el valor de B es 20. ¿Por qué? Porque inicialmente A era 5. Aquí en esta instrucción dijimos que a donde apunta P en ese momento le vamos a asignar un 10. Entonces A va a valer 10. Después hicimos que P ahora apunte a la variable B. Y aquí hicimos que decimos lo siguiente. A donde apunta P, que es B ahora. Entonces esto es como poner B. Entonces el nuevo valor de eso va a ser a donde apunta P, que es B, más el valor actual de A, que vale 10. Entonces B vale 10, A vale también 10, entonces el nuevo valor de B va a ser 20. Por eso cuando imprimimos B, la variable B, con esta instrucción lo cambiamos a 20. Ok, entonces podemos también crear otras, por ejemplo, podemos crear lo siguiente. Otro puntero que se va a llamar Q y que va a almacenar la dirección de A, por ejemplo. Y aquí podemos poner lo siguiente. La suma de A y B es. Y aquí vamos a imprimir asterisco P más asterisco Q. Y esto debería darnos 30, que es lo que vemos aquí. ¿Por qué? Básicamente lo que hicimos es lo siguiente. La suma A y B es, y cuando ponemos asterisco P es acceder al valor a donde apunta P. P donde está apuntando en ese momento a la variable B que vale 20. Y Q hicimos que apunte a A y A vale 10, entonces justamente suma 20 y 10. Entonces tenemos dos operaciones principales. Una es la de asignar una dirección a un puntero. Entonces si queremos que un puntero apunte a una variable, le mandamos la dirección de esa variable. Y cuando usamos asterisco al puntero, lo que hace es acceder al valor que almacena la variable donde está apuntando, básicamente. Entonces, en resumen, la definición de un puntero es eso: una variable que almacena la dirección de otra variable. Ok. Entonces, esto, digamos, es nuestro resumen. Si tenemos una variable que inicialmente tiene un valor de 5 y definimos un puntero, entonces las dos operaciones más importantes son la de obtener una dirección, que en este caso usamos para asignar al puntero Q la dirección de la variable A. Entonces, básicamente si vemos la memoria, tenemos la variable, el identificador A, que inicialmente le asignamos un 5 y está en esta dirección, por ejemplo. Entonces cuando hacemos esta operación de asignación de dirección, lo que hacemos es guardar en Q esta dirección. O sea, Q tiene esta dirección, entonces decimos que Q apunta a, ¿por qué? Porque almacena la dirección de esa variable. Y con el operador asterisco lo que hacemos es acceder al elemento o al valor al que apunta ese puntero. Entonces, justamente cuando usamos asterisco Q, lo que hacemos es acceder a la variable A. Y en este caso lo que hacemos es guardar un 10 en esa variable. Entonces, por eso hacemos la modificación del valor de A. Entonces, en los siguientes videos vamos a ver ya algunos ejercicios, algunos ejemplos de aplicación y las relaciones entre punteros vectores y punteros matrices. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.